Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta hora del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Mi nombre es Rosel Matute y estoy aquí porque tenemos la necesidad de traer una palabra a su vida de bendición, de poder, de cambio, para que podamos comprender lo que es la salvación por gracia en el Señor, ¿verdad? Entonces, estamos aquí porque este mensaje es para usted como hermano y también para usted, aquella persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, para que esta noche pueda usted entender que Cristo le ama, que Cristo murió por usted y que Cristo le espera con los brazos abiertos. Antes que todo, vamos a hacer una breve oración para poder comenzar con el tema. Padre, en el nombre de Jesús, me dirijo ante ti con todo respeto, Señor, con un corazón contrito y humillado, rogándote, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas aclarar pensamiento, quitar dudas, Señor, y puedas ayudarnos a seguir adelante en este caminar, Padre. Te ruego que al hablar de tu palabra, al hablar de esta palabra viva, Padre, que no sea lo que yo crea, sienta o piensa, sino lo que tu Espíritu quiera darnos a nosotros por medio de mi persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha nacido en el corazón y hemos recibido palabra de Dios que es necesario en este tiempo hablar, predicar a Cristo, traerle a las personas a Cristo, que es la salvación, que es la gracia. Entonces nos vamos a enfocar en un capítulo de la Biblia muy especial, una carta a los Efesios del apóstol Pablo, que se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y ahí el título de esta palabra es salvos por gracia. Pero antes de entrar a la palabra salvos por gracia, yo quiero dar una pequeña definición de lo que significa salvación y lo que significa gracia, o gracia y salvación. Amén. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, algo que también nos transforma y nos capacita para hacer lo bueno continuamente en nuestras vidas. La gracia es ese favor inmerecido, algo que no merecíamos, pero Dios nos vio, desde el cielo nos vio, y Él puso esa gracia, nos dio esa gracia para poder transformarnos, para poder crecer, para poder hacer lo bueno durante toda nuestra vida. Ahora bien, esa gracia tan hermosa que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿cómo es que nosotros hemos recibido esa gracia? Esa gracia la recibimos a través de la fe. ¿La fe en qué? ¿O en quién? En Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. Esa fe que nos hace creer, que nos hace tener esa confianza de que Jesucristo murió en una cruz y que Jesucristo resucitó el tercer día. También viene por medio del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que causa un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio que transforma, que hace algo grande que tal vez nunca habíamos pensado tener en nuestras vidas. Hace eso la gracia. También viene por la obediencia a qué o a quién, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a sus mandamientos. Usted sabe que Jesucristo mostró 2 mandamientos en la palabra de Dios, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Él nos está revelando esa palabra de que debemos obedecer esos 2 mandamientos y también todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, la gracia es un favor inmerecido. Esto lo estoy explicando a usted como hermano creyente y también a usted como alguien que todavía no ha venido a Cristo. ¿Qué es la gracia? Porque tal vez usted en algún momento ha escuchado la gracia, gracias no, la gracia, ¿qué es la gracia? Pues esa gracia es un favor inmerecido. Entonces, siguiendo adelante, la podemos recibir la gracia por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo inmerecido. Hay algo diferente entre la gracia y la salvación, que la gracia es un favor y
y la salvación es un regalo inmerecido. Consecuencia de la gracia, obtenemos esa salvación. Ahora, esa salvación viene por medio de Cristo en la cruz. Esa cruz donde fue crucificado nuestro Señor Salvador, de allí viene la salvación a nosotros. Esa salvación que nos lleva al perdón de pecados, esa salvación que nos reconcilia con Dios, esa salvación que un día tendremos para estar en el reino de los cielos. Una salvación, un regalo inmerecido. Hermanos, porque en realidad nosotros no merecíamos nada, pero Él nos hizo merecedor con esa muerte en la cruz. Y qué podemos decir, qué ironía, que la muerte da vida. La muerte de Cristo nos dio vida, nos dio salvación. Y por ende hoy en día estamos aquí predicando a Cristo. Amén. Ahora sí vamos a entrar en la palabra, ¿verdad? Salvos por gracia, en Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: y Él, o sea, Jesucristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué muertos? Me llama la atención la palabra estabais muertos. ¿Sabe por qué? Y en delitos y pecados. ¿Sabe por qué estábamos muertos? Porque espiritualmente no teníamos nada de Dios. Espiritualmente estábamos muertos. ¿Y qué pasa cuando estamos muertos espiritualmente? Nuestro cuerpo, nuestra vida obedece a los deseos carnales, obedece a los deseos del mundo. Y eso es cuando estamos muertos. Andamos de aquí para allá como hojas secas llevadas por el viento a cualquier lugar. Y eso es lo que el Señor nos dio, vida. Porque dice que nos dio vida a ustedes y a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted ya sabe lo que es pecado. El pecado es todo lo que te aparta de Dios. Pecado es todo lo malo que te aparta de Dios, ¿verdad? Grande o pequeño, es pecado. Entonces estábamos muertos, estábamos nadando en ese mundo donde Dios, por medio de la muerte de Cristo y el Espíritu Santo que nos convenció, nos sacó de la muerte a la vida. Nos sacó de la oscuridad a su luz admirable, que es en Cristo Jesús. El versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué la palabra dice en los cuales anduvimos en otro tiempo? Porque mira, hermano, dichoso aquel que nace en un hogar cristiano y le enseñan desde pequeñito el camino de Dios. Dichoso, bienaventurado ese varón o esa mujer que nació en el camino del Señor desde que nació del vientre de su madre. Pero en la mayoría, a nivel mundial, todos nosotros anduvimos en cosas que no le agradaban a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Anduvimos en cosas en el mundo, en pecado, haciendo cosas que eran abominables delante de los ojos de Dios, de los cuales nosotros estábamos allí. Pero Él, en su amor, nos sacó de ahí. Anduvimos en otro tiempo ahí, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? En las discotecas, en los bares, en lugares así donde no debemos de estar, donde solo hay pecado, donde solo hay inmundicia, donde solo nos va a llevar a la muerte. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el príncipe. Andábamos conforme a los pensamientos, a los viejos rudimentos. Andábamos esclavizados en los dardos que Él nos mandaba y nos esclavizaba nuestra mente, y estábamos tan perdidos y muertos en esa situación. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué los hijos de desobediencia? Porque un día algunos conocieron al Señor, se apartaron del Señor y ahora andan en desobediencia, o simplemente aquellas personas que todavía no han venido al Señor y andan en desobediencia. Lamentablemente así es. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos hablando a nosotros los que ahora somos hijos de Dios, los que somos cristianos, los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Que nosotros estábamos allí también, vivimos allí en ese tiempo, hicimos lo mismo que hacen los demás ahora o tal vez peor. Pero de ahí nos sacó el Señor por medio de la muerte en la cruz, nos dio salvación. Esa gracia que llegó a nuestras vidas trajo con ella salvación a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, en los deseos de nuestra carne, mira hermano, la carne es nuestro enemigo principal. Jesucristo venció a Satanás en la cruz y él está vencido. Entonces, la carne viene siendo ahora nuestro enemigo principal porque hay una lucha entre el espíritu y la carne que no deja que hagamos lo que nos dé la gana, ¿verdad? Lo que querramos. Entonces, esa carne nos hacía a nosotros hacer cosas indeseables, hacer cosas que no le gustaban a Dios, cosas que ofendían a Dios. Entonces, venidos a Cristo, nosotros entendemos esta palabra y sabemos que ya no estamos ahí. Ahora andamos conforme al Espíritu. Y tú, varón, tú, mujer que me escuchas en esta noche o en este momento del día, tú que no has recibido a Cristo en tu corazón, esta palabra es para ti también. Porque esta palabra te va a hacer entender a ti de que ahora tal vez tú estás complaciendo los deseos de la carne, complaciendo los deseos mundanos, pero el Señor te está dando la oportunidad para que tú comprendas y entiendas de que Él también murió por ti en la cruz, de que para ti está la gracia también y que para ti está la salvación. Así que este momento es para ti. Tú también puedes venir a Él. Jesús, su palabra dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Entonces, tú también puedes. Tú calificas para esto. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estos pensamientos, hermano. Hay una palabra también aquí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 6:10 en adelante, que habla de la armadura de Dios. Y hay una palabra específica que dice el casco de la salvación, el casco en nuestra mente, ponernos el casco, donde no van a entrar los dardos de Satanás, ni pensamientos que vayan en contra del Altísimo. Entonces, andábamos en nuestros pensamientos esclavizados, haciendo solo cosas que no le agradaban a Dios. Y hoy, como somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces complacemos y obedecemos a nuestro Padre eterno. Dice más adelante, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra solo me recuerda a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, allá por el principio, fueron dos naciones creadas en este planeta para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero lamentablemente fue tanto el pecado en Sodoma y Gomorra que de tanto que hacían cosas que no le agradaban a Dios, que eran abominación ante los ojos de Dios, que un día Dios se puso a hablar con Abraham, o Abraham se puso a orar a Dios. Y de repente, si hubieran 5, si hubieran 20, o si hubieran 40, si hubiera un número de justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios no iba a destruir esas ciudades. Pero solo había uno, el sobrino de Abraham, Lot, sus hijas y su esposa. Y esos fueron los únicos que salieron de ahí. Lamentablemente la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué razón? Porque miró para atrás. Miró hacia atrás. Y esto es lo que pasa cuando uno mira hacia atrás. Se convierte, como dice aquí la palabra, en hijos de desobediencia, en personas de desobediencias, en gente que un día estuvo, pero se fue hacia atrás. Entonces solo me recuerda porque dice que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón hijos de ira? ¿Por qué me recuerda a Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra lamentablemente fue destruida con ira. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso es lo que no queremos nosotros, que seamos consumados, que seamos consumidos por el fuego de Dios, sino que seamos personas que vengamos a Él y estemos siempre con Él. Y eso le pasó a ellos y le puede pasar a muchos. Así que tú estás a tiempo
para que vengas al Señor. Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Dice el capítulo 4, el versículo 4, perdón, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos ama. Dios nos ama tanto que en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Tú crees en Jesús? Salvo. ¿Tú haces la voluntad de Dios? Salvo. ¿Tú tienes fe? Salvo. Entonces tienes que entender que Dios nos amó tanto, tanta misericordia tuvo Dios para nosotros, que tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz. Y fue muy duro, fue muy doloroso, fue fuerte. Pero aquí estamos nosotros somos el producto, somos el resultado de ese sacrificio en la cruz. Y tú, hermano mío, puedes ser parte de él. Tú, hermano mío, que todavía no has conocido al Señor, que todavía lo has oído, como decía el siervo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú que lo has oído nada más por predicaciones, que lo has oído por una palabra por ahí, a ti te está hablando el Señor en esta noche. Que vengas a Él, que te humilles a Él, para que también puedas ser partícipe de esta salvación, de esta gracia tan hermosa que Él nos ha permitido tener por medio de Jesucristo en la cruz. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18 que Él no quiere la muerte del que muere, para el que muere. Él quiere la vida eterna, hermano. Y esa vida eterna, tanto tú como cristiano y tanto tú como persona que no has venido al Señor, hermano mío, amigo mío, esa salvación es para ti también. No solo para los que estamos ya, para ti también. Entonces sigue diciendo el 5, aún estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos, hermano mío. Por gracia somos salvos. Estábamos muertos en pecados. Él sabía cómo estábamos. Él sabe cómo tú estás. Él sabe en qué estás fallando. Él sabe por dónde andas caminando. Él sabe cómo te diriges en la vida. Y si Él sabe cómo estás, sabe que tal vez estás mal o simplemente pues estás haciendo la voluntad de Dios. Pero tú sabes, hermano, esta palabra es para ti, tú que todavía no has conocido al Señor. Él sabe que tú estás fallando. Él sabe que estás mal. Y Él te está dando esta palabra esta noche para que tú puedas venir a Él. Aunque estés en pecado. Es que nadie viene a Dios sin pecado. Nadie viene al Señor sin pecado. Todos venimos sucios y Él nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos transforma, nos levanta y nos da vida eterna, nos da salvación, nos dio esa gracia, ese favor inmerecido, hermano. Por eso Él te dice en esta noche, hijo mío, ven a mí. Yo te estoy esperando, yo no te voy a echar fuera. Pero para eso tú tienes que creer. Para eso tienes que tener fe. Para eso tienes que arrepentirte genuinamente. Y no solo arrepentirte, sino convertirte como Juan el Bautista lo decía. Arrepentíos y convertíos. Entonces dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Al momento de Cristo resucitar. Esto es tan maravilloso, hermano. Al momento de Cristo resucitar, nos resucitó a nosotros. Nos dio vida. Y la resurrección de Cristo es la afirmación. Nosotros, somos la afirmación de que Cristo resucitó de entre los muertos, que el Padre le levantó de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Amén. Voy a parar un poquito en el versículo 5 y quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 23. Varón, si tú no has conocido al Señor, si tú no has venido al Señor, este es el momento para que tú escuches esta palabra. Varón y varona, como habla la Biblia. Dice Romanos 1:23. Gloria a Dios.
Romanos 3:23, perdón, Romanos 3:23, dice la palabra, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, hermano, ¿qué nos acaba de decir Efesios? Que todos estábamos muertos. En el capítulo 2, versículo 5 dice que todos estábamos muertos en pecados. Y en el capítulo 2, 3, 23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque lamentablemente, como todos hemos fallado, todos hemos pecado, y como dije anteriormente, bienaventurado y gloria a Dios por aquellos que nacieron en el Evangelio y nunca se han apartado del Evangelio. Y que sigan así hasta el último momento de nuestra vida o hasta que el Señor venga por nosotros. Pero Romanos dice, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo te tengo otra noticia. Bueno, otro versículo también, que ahí mismo en Romanos 6:23 dice de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es regalo, es gracia, es salvación de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa salvación que yo te hablé al principio, esa gracia que nos da esa salvación con Cristo muriendo en la cruz y nosotros la recibimos, es esta dádiva. Óyeme, si pecamos, abogado tenemos, dice la palabra. Si tú renuncias a estar en Dios después de que Dios te dio esa salvación por medio de Cristo, la salvación, ese regalo, no se va a perder. Lamentablemente, si tú renuncias a estar con Dios, tú te vas a perder. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué razón dice para que ninguno tome tu corona? Porque yo he recibido del Señor que mi corona es mi salvación. Entonces yo tengo que retener mi salvación. ¿De qué manera? No apartándome de Dios. Si yo renuncio a Dios, si yo renuncio, ya no, que tú digas, yo ya no quiero estar con Dios, me voy al mundo, que no sé qué, y mueres allá renunciando a Dios, que ya no quieres nada con Dios, entonces la salvación sigue, pero quien se pierde es el alma, se pierde la persona. Dios no hizo el infierno para los humanos. Dios creó el infierno para Satanás y sus seguidores. Y lamentablemente hay muchos que van a seguir a Satanás. Y la palabra misma de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también dice que si fuere posible, aún a los escogidos va a poder engañar. Entonces esto me da a entender de que la salvación es tuya. El regalo de Dios está ahí. Y depende de ti si tú quieres tomar posesión de ese regalo que Dios te ha dado. Entonces, hermano, en esta noche yo te digo, toma el regalo que Dios te da para que tú no te pierdas. Para que tú no te pierdas. Amén. Entonces, pero te tengo una noticia. En Romanos también, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la clave, hermano. Que si confesares con tu boquita, con tu boca, que Jesús es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la gracia viene por medio de la fe, creer en esto, que Dios le levantó a Jesús de los muertos, de entre los muertos, para obtener esa salvación, para venir al Señor. Amén. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú crees aquí, hay dentro de ti que tú crees y dices, yo creo, pero tienes que confesarlo, tienes
gritarlo si es posible a los cuatro vientos y decir: yo creo en mi Señor, yo amo a mi Señor, yo vengo a mi Señor. Y créeme, hermano, serás salvo. Eres salvo cuando tú haces todo esto. Amén. Entonces, después de esto, seguimos acá en Efesios capítulo 2, versículo 6 ahora. Dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está hablando de un futuro. Ese futuro, Pablo lo vio. Y en un día, cuando estemos frente al Señor Jesucristo, cuando estemos en el cielo, nos hará sentar. Esos son los lugares celestiales donde nos vamos a sentar en la mesa a cenar con el Señor. Nos vamos a sentar allá a platicar. Mira, hermano, hay tantas cosas que van a pasar ahí arriba que es casi inexplicable, porque la mente humana no cabe. Amén. Yo espero ese día tan grande del Señor. Y tú, varón, que no has conocido al Señor, tú puedes ser parte de esa gran cena. Tú puedes ser parte de ese reino de los cielos. Tú puedes ser parte de eso tan hermoso que va a pasar. Yo te lo aseguro 100%. Yo vengo de un mundo perdido. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Dios me sacó de ahí y ahora predico a Cristo y ahora doy testimonio de la salvación que el Señor me ha dado. Y yo lo creo por fe y para fe. Y yo sé que si tú lo haces ahora mismo, tanto tú, hermano, ya convertido, y tanto tú, amigo, que no te has convertido al Señor, que no has recibido al Señor, podemos ir a ese lugar hermoso que la palabra nos enseña. Nos va a hacer sentar en esos lugares celestiales. El 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Gracia, el favor inmerecido. En su bondad, porque Él es bueno, para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es cristocéntrico, hermano. Todo es cristocéntrico. Amén. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, como dice arriba en el título, salvos por gracia. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. Así es que la gracia, dije anteriormente, que viene por la fe, viene por el arrepentimiento y convertimiento al Señor, viene por la obediencia al Señor. Amén. Cuando recibimos la salvación, recibimos perdón de nuestros pecados, nos reconcilia con Dios. Amén. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Esto no es solo por obras, hermano. Así es que si usted piensa que por hacer esto, por hacer lo otro, va a ser salvo, déjeme decirle que está equivocado. Está equivocado. Pablo dice claramente, porque por gracia soy salvo, dice el 8, por medio de la fe, confianza, fe, creer. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don, es un don de Dios, hermano. Es don. Así que todos aquellos que venimos a Él arrepentidos y convirtiéndonos a Él, recibimos ese don de la salvación. No por obras, vuelvo y repito el 9, para que nadie se gloríe. Qué linda la palabra, hermano. Porque somos hechura suya, dice el 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y yo dije con anterioridad que es la gracia. Es un favor inmerecido que también nos transforma y nos capacita para hacer lo bueno. ¿Y qué dice el versículo 10 de Efesios capítulo 2? Porque somos hechura suya, somos hechos a su imagen y semejanza, como dice Génesis. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, nacidos en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la gracia de Dios. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te quiero dar un ejemplo, hermano. Vamos a ir al libro de Isaías, uno de los profetas mayores de la palabra, al profeta Isaías.
capítulo 1, el primer capítulo de Isaías, versículo 18. Te quiero poner un ejemplo claro. Dice de esta manera: venid luego, te dice a ti varón y mujer, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego. Te conviene, hermano, nos conviene estar a cuentas con el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros o vuestros pecados, mis pecados, tus pecados, fueren como la grana. Tú sabes el color de la grana, es un rojo profundo, ¿verdad? Como la nieve serán emblanquecidos. Como que nunca hubo nada, hermano. Como que nunca pasó nada. Amén. Si fueren rojos como el carmesí. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, es un color también rojo intenso, vendrán a ser como blanca lana. ¿Tú has visto la lana de las ovejas cuando están a punto de ser trasquiladas? Las bañan, las lavan, les hacen de todo para hacer el proceso de trasquilar las ovejas. Y esa lana es blanca, es pura. Color blanco intenso. Amén. Entonces, hermano, no importa lo que hayas hecho. El pecado que hayas cometido, varón, varona, mujer, hombre, el pecado, joven, que hayas cometido, el Señor te los limpia, el Señor te lava. En la cruz Él nos ha lavado, nos ha purificado. Su salvación ha venido a nuestras vidas. Termino con Romanos. Romanos, este es una palabra de buenas nuevas, de lo más hermoso que puede pasar en la vida de aquella persona que viene al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué hermoso. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la buena noticia. Una vez que tú ya estás en el Señor, que ya eres salvo, no hay condenación. Pero tienes que estar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Así que, hermano, Dios te bendiga. Te amo en el nombre de Jesús. Este ha sido el mensaje de esta noche. Salvo por gracia. Amén. Y recuerda, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Dios te bendiga. Voy a hacer una oración para despedir este mensaje y que el Señor proteja tu vida siempre y que puedas venir al arrepentimiento a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, por este momento que me has regalado de estar aquí en esta noche con mis hermanos, mis amigos y todos aquellos que han escuchado esta palabra o la van a escuchar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por haberme permitido predicar a Cristo, por haberme permitido hablar de este mensaje, que yo sé que a una va a llegar, a una persona va a llegar este mensaje y va a ser un cambio en su vida. Va a entender que la gracia de Dios, que no lo merecíamos, llegó a su vida. Va a entender que la salvación que no merecíamos llegó a su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.